Let's imagine we are in 2023. Ever thought about what your organization will be like in just a few years? Close your eyes and try to imagine. Let's be honest, every organization, big or small, would struggle to do this. That's because nowadays organizations are constantly being forced to reinvent themselves to be customer-led and technology-driven, which demands transforming business models for the new normal while factoring in a myriad of risks. So how are you planning for and responding to this uncertainty? At EY, we believe risks should be factored in by design. We aim to help every organization navigate this age with confidence, generating trust. And since risk can affect every part of the organization, EY teams have developed a broad approach that assists in redesigning your risk operating model. So whether you need to generate trust with investors, within your organization, with your customers, or you need to embed technology or address regulatory or third-party issues, we have the better answers to help you realize the necessary transformations of your business while building in trust as the foundation. We can leverage insights on risk to inform product and service design, supply chain and operations, to accelerate speed to market while generating long-term value. But beyond that, we have prepared our people to listen, innovate, and think creatively out of the box to generate new opportunities. So, the next time you imagine your organization in the future, you may not have all the answers, but you'll know how to find them. Take your first step into tomorrow, now. Contact EY professionals for a first meeting, and let's start your trust journey together. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Claudia Cornejo, yo soy gerente senior de transformación y en nombre de EY le doy la más cordial bienvenida al evento de ciberseguridad. Estamos preparados para este nuevo escenario. Aprovecho de saludar a nuestros espectadores online que nos están siguiendo en la transmisión y en las redes sociales de EY y también a través de EMOL TV. Y bueno, para entrar en materia, quisiera comenzar con el contexto de la transformación digital en la pandemia y cómo ha estado acelerando el proceso de cambio de las organizaciones. Y junto con este proceso de cambio también estamos viendo que están acelerando las nuevas amenazas cibernéticas que hoy en día estamos todos viendo en las redes sociales y en la prensa. Como dato, les quería comentar que los altos ejecutivos de este país estiman que hoy día existe una inversión de ciberseguridad que aumentará considerablemente en este periodo. Y naturalmente nos hace pensar varias preguntas al respecto. ¿Qué podemos hacer para enfrentar estas amenazas? ¿Cómo optimizar los recursos? ¿Por dónde podemos partir? ¿Y cómo podemos armar una fuerte y sólida estrategia de ciberseguridad? Cabe mencionar también con este ambiente altamente digitalizado que la técnica de vulnerar estos sistemas también se ha ido mejorando y se ha ido sofisticando. Y acá el desafío también de las organizaciones que planteamos tiene que ver cómo nosotros podemos estar por delante de estos ataques. Aquí también vale la pena preguntarse cómo proteger los datos personales, qué protocolos tenemos que seguir, cómo resguardar la información en un ambiente digitalizado que quedó para quedarse, o sea, que está para quedarse. Estas y otras preguntas las vamos a responder hoy día en este evento con un interesante panel de expertos. Así que aprovecho de comentarles que sus preguntas y dudas que tengan en esta conversación las van a poder acá enviar en este WhatsApp que está en la pantalla y que iremos contestando con todos los invitados. Así que ahora llegó el momento de conversar y analizar y para eso les quiero presentar a nuestros invitados. El primer invitado que tenemos es Felipe Arboe. Felipe es abogado y es senador de la República de Chile y actualmente integra las comisiones de Economía y de Seguridad del país. También fue diputado y viceministro de Interior y de Seguridad Pública de los gobiernos del presidente Lago y de Michelle Bachelet. Él se ha especializado en los temas de protección de datos personales y de ciberseguridad. También es autor de múltiples iniciativas legislativas en la materia, como la reforma constitucional del 2018, que consagró el derecho de la protección de datos personales. Y también actualmente está viendo la legislación que adecua la legislación chilena de los nuevos estándares internacionales. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Claudia. Como segundo invitado tenemos a Sergio Rademacher. Él es el gerente general de Microsoft Chile.
Él también se ha enfocado en impulsar en nuestro país los proyectos de transformación digital en cuanto a inteligencia artificial y también sobre la nube. Él también ha apoyado a los distintos clientes de este país en el desarrollo y en el crecimiento de sus industrias. Él es un graduado de Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica de Chile y tiene 25 años de trayectoria como un reconocido ejecutivo en la industria tecnológica del país. También participa actualmente en los directorios de la AmCham Chile y de País Digital. Así que bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Claudia. Y por último tenemos a Marcelo Zanotti. Marcelo es socio líder de consultoría en riesgo de EY, tiene más de 20 años de experiencia en Chile, Argentina y España, y también ha apoyado a grandes empresas en diversos rubros de cómo gestionar estratégica y operativamente los riesgos del negocio tecnológico. Marcelo también es contador público de la Universidad de Salvador, en Argentina, y cuenta con diversas certificaciones como el Certified in Risk and Information System Control y el Certified Information System Auditor. Así que bienvenido, Marcelo. Gracias, Claudia. Buenos días. Buenos días. Y ahora, para dar pie a la conversación del panel, quiero primero dejar a Marcelo, que nos va a presentar los resultados de la encuesta global de seguridad de información de EY, así que escuchémoslo y después tendremos una conversación con los invitados. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, efectivamente, la idea es hacer una rápida presentación porque creemos que es más enriquecedor aprovechar la conversación y este prestigioso panel que hoy tenemos el agrado de tener acá en Lucas de EY. Así que la idea es presentar unas pocas láminas, voy a pasar rápido. Esto tiene que ver con los resultados del estudio de seguridad de información 2020. Este es un estudio que hace EY a nivel global todos los años, ya va por la edición número 22, y se entrevistan a más de 1.300 ejecutivos de diferentes organizaciones, de diferentes sectores, y además agregué algunas láminas que se hicieron como una actualización, se hizo de este estudio después de la pandemia, durante los meses de abril a junio, justamente para medir el impacto que tiene el COVID-19 en los temas de inversión en ciberseguridad y privacidad. Así que, sin más preámbulo, voy a pasar directamente a la primera lámina. No voy a entrar en los detalles, de todos esos datos. Lo que solemos decir cuando mostramos este estudio es que estamos frente a un escenario que involucra muchísimos desafíos. En realidad, por un lado vemos un incremento en los ataques, o sea, el 60% dice ahí, de las organizaciones ha enfrentado un incidente significativo en los últimos 12 meses. Vemos también un incremento en el origen de estos ataques, de grupos de hacktivistas, que son grupos que tienen, organizados, que tienen ciertos fines sociales para atacar ciertos targets. Vemos que 6 de cada 10 organizaciones no tienen un responsable de ciberseguridad que participe en algún comité del directorio o en el nivel de la dirección ejecutiva de las organizaciones, con lo cual eso también dificulta aún más esta conexión entre la estrategia del negocio, la dirección de las organizaciones y la función de ciberseguridad. Vemos también que dice que solo el 7% de las organizaciones describiría la ciberseguridad como un factor que permite la innovación. Generalmente lo que estamos viendo es que la ciberseguridad se asocia a un tema de cumplimiento, de adversión al riesgo, es decir, es, la cara negativa de la moneda y todavía no se está viendo como un habilitador de la innovación, del desarrollo y del crecimiento. En esa misma línea, el 48% de los encuestados dice que el principal impulsor de esta inversión en ciberseguridad tiene que ver la reducción de los riesgos y los requerimientos regulatorios, en realidad. Entonces, también vemos que uno de los impulsores para que las organizaciones avancen en seguridad tiene que ver también con cuando hay una nueva normativa, cuando hay requerimientos legales, es donde finalmente las organizaciones toman la decisión de invertir. Pasando, a la siguiente lámina, esta también es interesante y tiene que ver con esto último de que yo estaba mencionando, es que
la inversión en ciberseguridad, cuando se le pregunta a los CISOs y a los ejecutivos, está hoy por hoy asociada principalmente a temas regulatorios, a temas de optimización de controles y riesgo. Vemos cómo está creciendo todo lo que es la adopción de la nube, digamos, este proceso de transformación a la nube está impulsando la inversión en ciberseguridad, pero todavía vemos cómo aquellas tecnologías emergentes como automatización, RPA, blockchain, inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con dispositivos de Internet of Things, todavía cuando se le pregunta qué es lo que está impulsando la inversión, están digamos, en las últimas posiciones. Claramente, seguramente en los próximos años, todos esos conceptos, todas esas tecnologías emergentes van a requerir mayor inversión, las compañías van a hacer uso de estas nuevas tecnologías y por ende la inversión en ciberseguridad tendrá que ir acompañando estas inversiones. Esta lámina también es interesante y tiene que ver un poco también con lo que vemos de la relación que existe hoy por hoy en las organizaciones entre el CISO, el oficial de seguridad, el responsable de seguridad, el resto de áreas de una, digamos, organización o de una empresa. Vemos que en realidad hay una desconexión, hay poca interacción. Entonces, cuando se le pregunta cómo calificaría la relación entre el equipo de seguridad y otras funciones de negocio, vemos que la relación tradicional o donde existe más confianza, más interacciones con TI. O sea, claramente la función de ciberseguridad, hoy por hoy, su principal aliado es el área de tecnologías de la información, pero vemos, por ejemplo, otro dato llamativo es cuando se le pregunta la interacción que hay con áreas de marketing, áreas comerciales, es muy, muy baja. O sea, hay poca confianza, con lo cual, esto lo que nos está hablando también es que el CISO tiene que lograr generar esta confianza con el resto de las áreas funcionales de una organización, justamente para habilitar el concepto de seguridad, digamos, en el diseño, confianza en el diseño. Es decir, no seremos exitosos, o las compañías no serán exitosas en proteger los temas de ciberseguridad si no logran estar acompañando al negocio, si no logran generar mayor confianza con otras áreas que están en esa primera línea de defensa. Y hablando también de la relación entre el CISO y otras áreas, se le preguntó también qué es lo que están informando a los directorios, ¿sí? al más alto nivel. Y vemos en realidad que cuando se le pregunta qué están informando los CISOs al directorio, el 25% de su tiempo están informando hallazgos de auditoría, planes de remediación, es decir, que es con una mirada al pasado, es decir, o sea, es qué es lo que pasó, qué es lo que se revisó. También están informando, bueno, cuál es el sistema actual de madurez de ciberseguridad. Esto está empezando a tomar forma. Hay directorios, hay normativas que empiezan a obligar de algún modo u otro o a que los directorios tomen responsabilidad. Entonces se le está pidiendo a las funciones de ciberseguridad que informen, bueno, cómo están ellos respecto a sus pares, a mejores prácticas en la industria, etc. Digamos, casi un 20% también tiene que ver con el resultado de investigaciones y análisis forenses ante la ocurrencia de un ataque y de una brecha. Es decir, eso claramente lo sabemos, lo hemos visto hace un par de semanas atrás con el ataque al Banco de Estado. Es decir, obviamente, cuando hay un ataque o cuando hay una brecha de seguridad, obviamente se lo busca el CISO para que dé explicaciones, para que informe, etc. También es llamativo que hay un 3% que dice que la función de seguridad no presenta ningún tipo de información al directorio, ¿sí? Y después cuando se le pregunta a los mismos CISOs cuál es el aspecto más desafiante en la gestión de ciberseguridad, pareciera ser que hay una falta de confianza, entonces dicen probar al directorio o al CEO
que la ciberseguridad está cumpliendo con las expectativas, o solicitar o justificar presupuesto. Es decir, vemos todavía una desconfianza y una exigencia, los CISOs, de explicar qué estamos haciendo en ciberseguridad. Vinculado entonces, como les decía, a el impacto que ha tenido, que está teniendo el COVID-19 en ciberseguridad, que agregué estas 2 o 3 láminas con estas preguntas puntuales que se le hizo a los ejecutivos durante los primeros meses de esta pandemia, que fue, digamos, alrededor entre abril y mayo, es: más del 80% de los encuestados informaron cambios en las operaciones de seguridad. Bueno, esto obviamente todos nos dimos cuenta, todos estamos teletrabajando, o la mayoría de nosotros sigue teletrabajando. Entonces, esto volcó de manera masiva y de un viernes a un lunes a casi la totalidad de la fuerza laboral del mundo corporativo, del sector público incluso también, a trabajar de manera remota. Y eso obviamente generó un desafío increíble en las funciones de ciberseguridad. O sea, las organizaciones no estaba la tecnología, estaban las herramientas, pero no estaban preparadas todavía para este uso masivo del trabajo remoto. Vemos también que cuando preguntamos por el efecto, por el impacto, dicen que también están que hay restricciones presupuestarias y todo lo que tiene que ver con la parte más técnica, que es la sobrecarga de la red y una reducción del personal o una escasez de personal. Es decir, cuando hablamos de ciberseguridad, hay datos en América Latina, en América, digamos, en Estados Unidos, en Europa, que hay una escasez de profesionales de ciberseguridad muy, muy importante. Esto tiene que ver también cuáles son los ataques o las categorías de amenazas cibernéticas más comunes. ¿Qué se incrementó? Bueno, todo lo que tiene que ver con phishing, malware, ransomware, siguen siendo los vectores de ataque, aprovechándose de hecho de esta psicología o de este temor por el COVID. Hubieron infinidad de campañas de phishing con información falsa de vacunas, de información de ministerios de salud. Bueno, entonces vemos y creemos que esto va a seguir, digamos, en una clara tendencia de que todo lo que tenga que ver phishing, malware, ransomware, van a seguir durante un tiempo más como los vectores de ataque más comunes. Cuando se le pregunta, en realidad, si hubieron cambios o si esperan cambios en los presupuestos, esta respuesta también llama un poquito la atención. El 73% respondió que efectivamente esperan cambios en sus presupuestos de inversión en ciberseguridad. Lo curioso de esto es que se dividen, en realidad. Hay un 41% que dice que sí va a haber cambio, pero una reducción de su presupuesto, posiblemente afectado por la crisis económica, por el impacto, digamos, en los distintos sectores de la economía. Y un 32% dice que sí, creen que tendrán un incremento en la inversión de ciberseguridad como consecuencia, obviamente, de lo que estaba explicando recién, de toda esta situación de teletrabajo, de un incremento de las amenazas y demás. Y el 80% casi cree que esos cambios en el presupuesto, en la inversión en ciberseguridad, se van a dar durante los próximos 6 meses o menos. Y ya casi para terminar, cuando se le pregunta en realidad dónde va a ir esa inversión, vemos 3 categorías principalmente que tienen que ver con seguir reforzando todo el tema de gestión de identidades, accesos, perfiles de usuario. Lo que tiene que ver con protección y privacidad de la información, bueno, acá tenemos al senador que seguramente él nos va a hablar después, pero claramente hay una tendencia en seguir incrementando los niveles de inversión en temas de privacidad de la información y obviamente todo lo que tenga que ver también con la operación de la seguridad, los famosos Security Operations Centers y todo lo que tiene que ver con el monitoreo y la inteligencia de las amenazas. Y como última lámina, entonces, cuando se le pregunta a los CISOs si cree que la importancia de la seguridad para el directorio y para el C-Level aumentará, claramente, bueno, hay
una gran mayoría que dice que sí, que toda esta situación puso el tema de ciberseguridad en la agenda de los directorios, y no solamente ciberseguridad, sino el tema de privacidad. También se le preguntó justamente si cree que estos mecanismos para rastrear, para hacer contact tracing, si cree que esto incrementa la importancia o la atención de los directorios, y claramente el 72% dice que sí. Así que, nada, esto sirve un poco, yo creo, para abrir, digamos, el panel de preguntas. Así que, Claudia, te dejo ahora a ti que sigas liderando esta discusión. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesantes las datas. Y ahora quería partir con la pregunta general para todos. Y partamos contigo, Sergio. ¿Por qué la seguridad hoy día se ha vuelto algo más relevante que nunca? Es una buena pregunta, Claudia. Y yo creo que hoy día es más relevante que nunca y mañana va a ser más todavía y así. Mientras más digitalizada está la sociedad, mientras más sistemas estén en línea, aumenta la superficie de ataque. O sea, los lugares por los cuales los distintos atacantes puedan penetrar las organizaciones. Y lo que hemos visto la última semana, yo creo que no es algo aislado, creo que tenemos que esperar que va a seguir ocurriendo. Y la pregunta para nosotros es cómo nos estamos preparando. Solo para algunas cifras del punto de vista del volumen que estamos viendo. Solamente el año pasado bloqueamos más de 13.000 millones de correos maliciosos en Microsoft, justamente protegiendo las organizaciones para que no sean comprometidas. Más de 1 billón de esos correos tenían información de phishing, justamente para engañar a las personas, para que hicieran clic y para poder robar las credenciales, lo cual el tema es bastante fuerte. Si nos cambiamos a otra área, el tema de Internet de las Cosas, que se escucha mucho, sobre todo con 5G, que va a haber más dispositivos todavía. Han aumentado en un 35% la cantidad de ataques en IoT. ¿Y por qué? Porque hoy día tenemos todo conectado, ¿no? Están los teléfonos, están los relojes inteligentes, están las impresoras, están los aire acondicionados, están los televisores. Por lo tanto, nuevamente lo que está ocurriendo con esto es que está aumentando la superficie de ataque o los vectores por los cuales se pueden comprometer. Ahora, también ocurre otro fenómeno, y es que los atacantes cada día están mucho más sofisticados. Han aumentado los distintos mecanismos que utilizan para comprometer. Hoy día, hace años atrás, si había un compromiso, era realmente fácil entender o saber realmente cómo entraron y qué es lo que hicieron adentro. Hoy día, cada día más están borrando las amenazas, o sea, están borrando la traza digital que están dejando de productos de compromiso. También se han ido, lamentablemente, adaptando y modernizando. Por ejemplo, algo que han aprovechado muchísimo, hemos visto, es el tema de COVID. Sobre todo al comienzo de la pandemia. Ataques relacionados a COVID, desde el punto de vista de repente falsificando información de un banco, una institución financiera, ataques también a hospitales, son cosas que hemos visto. Y nuevamente, volviendo a esta problemática de la superficie de contacto, hace poquito también hicimos un estudio y un 73% de las personas que respondían, de organizaciones de todo tipo a nivel mundial, declaraban que habían tenido algún tipo de exposición de data hacia el público. Le hace data confidencial de organizaciones que a veces por acción o por omisión habían quedado disponibles. Y eso nuevamente también compromete o aumenta el riesgo que pueden tener las organizaciones. Por eso es muy importante cómo nosotros colectivamente, yo creo como una comunidad en torno a lo que es el mundo de la ciberseguridad, aumentamos el awareness, aumentamos cómo la gente tiene el concepto de seguridad en la mente, cómo ayudamos para que sea un elemento cultural, que las personas dicen, bueno, no tengo que hacer esto no porque me lo están prohibiendo, sino porque de verdad me está protegiendo a mí, mis datos personales. Y un tema que hemos hablado harto y yo creo que compartimos varios los panelistas, es que es tremendamente importante proteger la información personal de las personas, porque sin esa privacidad, sin esa protección de la información de las personas y organizaciones, no hay confianza, y sin confianza, sin duda que no va a haber transformación digital. Entonces todo está relativamente conectado. Muchas gracias, Sergio. ¿Y qué opina usted, senador? Porque la ciberseguridad pareciera ser algo transitorio y que aparece solamente cuando aparecen las noticias, en la palestra y cuando hay ciberataque. ¿Y esto no debiera ser algo más permanente? Bueno, Claudia, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Saludar a Sergio, a Marcelo, felicitar al estudio, agradecer a Ernst & Young por la invitación y a todas las personas que nos están hoy día conectadas. A ver, evidentemente, yo creo que el problema que tiene Chile en general en materia de diseño y desarrollo de políticas públicas es que seguimos siendo tremendamente reactivos.
Es decir, se activan proyectos de ley, se activan medidas administrativas sobre la base de ciertas acciones previas. Y a estas alturas del desarrollo de la política pública y nosotros no debiéramos estar trabajando sobre esa base. Al contrario, debiéramos tener una planificación de políticas públicas sobre la base de cuál es nuestro modelo de desarrollo. Evidentemente, el modelo de desarrollo de Chile el desarrollo va a pasar necesariamente por el mejoramiento de nuestra calidad de servicios digitales y la capacidad que tengamos nosotros de ser parte real de la carretera de la economía digital y no de la caletera de la economía digital. Lo digo porque cuando uno mira los números, porque es bueno ponerle números a esto, uno observa, por ejemplo, el crecimiento que han tenido las ventas del retail online, pasando de 15 a cerca de 258 millones de dólares. Estamos hablando solo por concepto de las famosas jornadas del Cyber Monday, Friday, ¿no? En consecuencia, hemos tenido un aumento exponencial de la economía digital. Hemos tenido la digitalización de millones de servicios. La pregunta es, junto con esa digitalización de millones de servicios, ¿estamos adoptando las medidas para garantizar que las transacciones de dineros o datos que se hacen a través de ese proceso estén debidamente resguardadas? Lamentablemente, cuando uno observa, los indicadores internacionales nos ubican a Chile, tanto en la industria financiera como en servicios públicos, todavía muy por debajo del promedio mundial de países desarrollados y también en vías de desarrollo. Un reciente ranking ubicaba a Chile, a la industria financiera, muy por debajo de la inversión promedio. Para decir una referencia, los bancos a nivel global invierten entre el 10 y el 12% de lo que gastan en informática, lo invierten en ciberseguridad. En Chile, hasta hace poco tiempo atrás, estábamos hablando que el promedio no superaba el 6%, casi la mitad. En consecuencia, a partir del episodio del Banco de Chile y lo que se ha ido reiterando, probablemente han ido aumentando el nivel de inversión. Pero ahí surge la segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales factores o problemas que tenemos? Yo coincido con Sergio en el sentido de que primero lo que nos falta en el país es tener una cultura digital en la autoridad pública y en la autoridad privada, me refiero al gobierno corporativo. No es casualidad que Marcelo, cuando nos expone el resultado del estudio, nos señala que la principal razón para invertir en ciberseguridad son los requerimientos legislativos, los requerimientos regulatorios. Bueno, es porque si no hay amenaza de una regulación y una sanción, no hay intención de invertir. No se entiende todavía que la ciberseguridad y la protección de datos pueden ser parte del valor de una compañía o de la seguridad de un país. En consecuencia, creo que ahí tenemos un problema. Y lo segundo es tener la capacidad, como digo, de hacer una planificación de modificaciones regulatorias, porque las que tenemos hoy día son antiguas, están completamente desfasadas, la Ley de Protección de Datos de 1999, la Ley de Delitos Informáticos de 1993, es decir, cuando la realidad digital era completamente distinta, pero también formación de profesionales. Fíjense usted que recién logramos el año antepasado, no, el año pasado, que CONICYT comenzara a financiar becas de posgrado para estudios de ciberseguridad. Antes no las financiaban. Y me pregunto, bueno, ¿cómo no van a financiar si evidentemente es lo que viene? Bueno, hoy día hemos logrado eso, pero creo que todavía falta mucho en la formación de capacidades profesionales en esta materia. Así que esto debería ser un ecosistema público-privado para ponerse de acuerdo, lo que yo he planteado, una especie de estrategia de República Digital de Chile 2028-2030, ¿no? Y en ese marco meter todas estas modificaciones públicas y privadas. Muchas gracias, senador, muy interesante. Y Marcelo, ¿cuál es tu visión al respecto? A ver, yo creo que complementando lo que bien dijeron los panelistas, se venía hablando ya desde hace tiempo de que estamos en la nueva era donde la información es el nuevo oro, ¿no? Es decir, o sea, es el nuevo petróleo. La información hoy vale plata. Las organizaciones hoy están en un proceso de tener cada vez más información, tomar decisiones, aprovechándose de las tecnologías emergentes, inteligencia artificial, machine learning y tantas otras, para tomar decisiones, para ser más certeros en las decisiones. Entonces, por un lado ya veníamos con una tendencia donde la información vale oro y hay infinidad de datos por todos lados, por todos los medios.
A eso se le suma que, bueno, esta pandemia, el COVID, nos empujó así de repente a la transformación digital y aquellas organizaciones o aquellos que todavía no se animaban a meterse de lleno en esta transformación digital, se vieron obligados a adoptar nuevas tecnologías. Como decíamos, pasamos a trabajar de manera remota de un viernes a un lunes. Ahora es completamente normal interactuar con clientes, con proveedores, con nuestros propios empleados de manera remota. Nuestros hijos están tomando clases de manera también virtual. Y esto expuso, tanto para los que veníamos ya del mundo de la ciberseguridad, para los que no, a darnos cuenta de los riesgos y las falencias que tiene, digamos, el tener herramientas o el tener, digamos, plataformas tecnológicas que no sean seguras. Entonces, hoy creo que es más relevante por eso, porque hay más gente dándose cuenta que efectivamente hay que preocuparse de la ciberseguridad. Quizás antes, en realidad, íbamos a la oficina, nos sentíamos protegidos, entre comillas, por las paredes físicas de nuestra oficina, y hoy la oficina es mi casa, y hoy la oficina la comparto con mis hijos que están yendo al colegio, que tienen sus computadores, que abren sus correos, que pueden ser objetos también de una campaña de phishing, y hoy comparto esa misma red con ellos en mi casa. Si lo pensamos de la perspectiva de la gestión de riesgos, también hay que verlo como que el riesgo de ciberseguridad es un riesgo que está en constante evolución, a diferencia de quizás otros riesgos, otras amenazas que las organizaciones tradicionalmente lo habían resuelto, o que hay protocolos o hay recetas probadas, en realidad, no sé, desde pensar en realidad cómo reaccionar ante un desastre natural, cómo gestionar el riesgo financiero, cómo gestionar el riesgo de la seguridad física en un lugar de trabajo. Hay protocolos, hay recetas probadas. Cuando hablamos de ciberseguridad, estamos viendo que las organizaciones, lo vimos, digamos, la semana pasada, incluso con el ataque a lo que es gobierno digital, no hay un protocolo claro, probado, no hay una receta única en realidad. Podemos hablar largo y tendido en realidad sobre los planes de respuesta ante incidentes que deben estar probados, pero efectivamente hoy estamos, y no pasa solamente en Chile, a nivel mundial, estamos gestionando este nuevo riesgo, estamos aprendiendo junto con el conocimiento de estas nuevas amenazas, vectores de ataque, como bien decía Sergio, etc. Y para cerrar, en realidad, y pensando en el mundo de las organizaciones principalmente, en realidad entonces lo que estamos viendo es que la ciberseguridad está acompañada finalmente también con este proceso de innovación y aceleración de la transformación digital. Entonces, lo mencionaban por ahí, el concepto este de seguridad en el diseño, es decir, pensar la ciberseguridad desde la etapa de planificación de cualquier iniciativa, sea público o privada, sea desde un punto de vista personal o empresarial. Es decir, es pensar una iniciativa, pensar un proceso, pensar una herramienta tecnológica con la concepción de seguridad desde la etapa del diseño. Si logramos tener ese mindset, si logramos tener esa mentalidad, creo que va a ser más fácil, en realidad, lidiar con todo este desafío que nos trae, digamos, la ciberseguridad. Muchas gracias, Marcelo. Y ahora volviendo a lo que nos comentaba el senador, que hablaba sobre cómo ir educando y ir profesionalizando los temas de ciberseguridad. Sergio, ¿cómo crees tú que debiera ser este CISO, este oficial de seguridad del futuro? ¿Qué competencias debiera tener? Es una pregunta bien interesante. Yo creo que el CISO del futuro y el CISO del presente es el mismo. Yo creo que no hay... Porque el futuro llegó, hoy día estamos en la mitad de un proceso de cambio súper importante, por lo tanto, creo que es lo mismo. Y sobre todo en esta era de transformación digital, el CISO, la verdad, tiene un papel pero tremendamente destacado.
Porque como decía antes, la verdad, sin confianza no hay transformación, la gente no se va a atrever, y el senador justamente comentaba el crecimiento que hubo en el e-commerce este último periodo, la gente no se va a atrever a comprar en línea, va a desconfiar, por lo tanto es clave la confianza. Y solamente las compañías que son capaces de resguardar los datos, resguardar la información, dar confianza, van a ser las que van a sobrevivir en este mundo altamente hiperconectado, sobre todo con un enfoque de privacidad. Ahora, el CISO tiene que ser capaz de empujar esta cultura colaborativa en torno a lo que es ciberseguridad, en el cual cada persona, desde el rol más importante a otros roles, tienen que todos entender que la seguridad es una tarea de toda la organización. Y eso incluye a los directorios, que muchas veces los directorios se analizan con tremenda profundidad proyectos de negocio, proyectos de, efectivamente, transformación digital, pero de repente uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo están dedicando hoy día a la estrategia de ciberseguridad? Porque al final esto va más allá solamente de que le puedan robar información o puedan sacarle dinero de la cuenta corriente. El impacto en la marca de una organización es brutal. El impacto en la confianza es brutal. Y por eso es tan importante de conjuntamente todos poder trabajar. Es importante también que el CISO no puede ser como en la película El Doctor No, que le diga que no a todas las organizaciones. Eso claramente no puede, tiene que cambiar, tiene que caer confianza. Y la verdad, más que decir que no, tiene que decir, bueno, ¿cómo se puede hacer esta iniciativa? De manera segura, siendo de verdad un agente de cambio. También yo creo que es importante que el CISO tiene que ser un ente eminentemente técnico. O sea, sin duda, y no me malinterpreten, tiene que ser altamente sofisticado, tiene que entender justamente los últimos vectores de ataque, tiene que estar muy conectado con el ecosistema, entender lo que está ocurriendo con otros CISO. Pero tiene que ser capaz de movilizar, tiene que ser capaz de traspasar y traducir esos conocimientos técnicos al resto de la organización para que ellos a su vez puedan entender el lugar en que están parados, las diferencias que tienen y qué es lo que tienen que hacer para tener un sistema más seguro. Estoy de acuerdo también con lo que decía Marcelo, que al final tenemos que tener una cultura que todo, desde el diseño, se hace que sea seguro y que proteja la información. Y también vuelve un poquito el tema de los directorios. Los directorios de las organizaciones tienen que entender de ciberseguridad. Esto no es un proceso, no es un proyecto de inversión. Me acuerdo hace algún tiempo atrás, estaba en un directorio de una organización, me invitaron a conversar del tema, me decían, Sergio, bueno, pero ¿cuánto tiene que gastar nuestra compañía en ciberseguridad? Le dije, mira, la verdad, si no están pasando por el directorio las inversiones en ciberseguridad, significa que no son relevantes, por lo tanto, no es suficiente. Realmente tiene que ser una parte importante porque realmente es un habilitador. Por lo tanto, si no logramos esta conciencia colectiva, va a ser algo muy complicado que podamos mejorar. Y por último, yo creo que también es un mensaje para el CISO. Sobre todo en situaciones como hoy día, que estamos de mayor, obviamente, compresión económica, es tremendamente importante de cómo se les va a exigir cada día que hagan más con menos. Y eso no va necesariamente por comprar cada último feature de tecnología que esté por ahí, sino pensar un enfoque, bueno, ¿cómo es mi cobertura total? ¿Cómo estoy protegiendo todo el perímetro? Tema también importante, para cerrar. La manera tradicional que se entendía la ciberseguridad era como un castillo, ¿no? Un castillo medieval en el cual yo tengo las paredes y con eso evito que la gente mala está afuera, la gente buena está adentro, por lo tanto, la verdad, si tengo las paredes grandes, la verdad no tengo problema. Justamente con lo que pasó hoy día con el teletrabajo, con la pandemia, esas paredes se cayeron y hoy día la verdad hay que ir a proteger justamente la información. Por eso es tan importante repensar la estrategia, que darse cuenta que no basta esto con tener herramientas de protección perimetrales, el último firewall, etc., sino, bueno, ¿cómo es tu estrategia? ¿Cómo proteges la información confidencial en cada parte de la cadena? Y yo creo que si se hace eso, sin duda que vamos a estar mucho mejor preparados para enfrentar lo que está ocurriendo hoy día y sobre todo lo que viene, que no hay nada que indique que las amenazas de ciberseguridad van a disminuir, solamente van a aumentar. Muchas gracias, Sergio. Entonces nos quedamos con que es un CISO altamente conectado con el directorio, que debe ser muy técnico, un agente de cambio. ¿Qué opinas tú, Marcelo, sobre este CISO del futuro o el que tenemos hoy en día? Coincido 100% con lo que dijo Sergio. Muchas veces digo, digamos, en términos bien simples, el CISO tradicional en realidad es visto como el arquero de un equipo de fútbol, ¿no? Como que está puesto ahí para parar los goles, y uno se acuerda cuando finalmente pierde por goleada. Entonces uno se acuerda y lo pone ahí al CISO a preguntarle por qué no se hizo tal cosa, por qué no hemos invertido. Yo creo que hay que cambiar esa mentalidad y obviamente
tiene que venir por ambos lados, ¿no? Es decir, por los directorios, por el negocio y también por los CISOs. Sergio lo decía muy bien, está más que probado que en esta lucha contra los ciberatacantes no se puede solo, hay que cooperar, hay que tener una mentalidad de cooperación. Incluso en realidad cuando uno lo ve a nivel entidades públicas, a nivel país, uno ve los digamos, ejemplos del primer mundo y te das cuenta que la coordinación, compartir información es la clave para poder combatir a los ciberdelincuentes. Con lo cual, pensar en un CISO encerrado en su oficina y estudiando solo, implementando herramientas tecnológicas, claramente ese no es el camino. Creo que la frase lo dijo también Sergio, no tiene que ser alguien que diga que no, sino es, mira, estoy acá para ayudarte a hacer tu negocio, a desarrollar tu proceso de manera segura. Quiero ser un habilitador de la estrategia del negocio. Y para eso, también, hablándole a los CISOs, tienen que involucrarse en entender cuáles son las necesidades reales que tiene el negocio, porque también es fácil a veces decir que no. No. Es más difícil tratar de entender cuál es la necesidad real que tiene una organización, un proceso de negocio, y encontrarle la manera de darle seguridad, pero habilitando el negocio, siendo eficientes, siendo simple para un usuario. También es verdad que hay una queja tradicional que es que la seguridad es, generalmente es técnico, me hace poner contraseñas de 18 caracteres, con símbolos, no puedo repetir. Entonces, también el CISO, o este nuevo CISO, ¿no? El CISO del futuro, tiene que lograr encontrar estos mecanismos que permita que la ciberseguridad sea un habilitador. Y lo otro también que creo, y lo hablábamos justo antes de empezar, es el CISO puede ser un habilitador en el sentido de generar la cultura necesaria al interior de una organización. En realidad es no solamente con una campaña diciendo, explicando qué es un phishing, que no hay que darle un link a un email, sino también que logre en realidad llevar en términos financieros, en términos de la confianza que se puede llegar a perder, en términos del daño reputacional que se puede tener, digamos, qué es lo que qué es lo que una amenaza, qué es lo que una brecha de seguridad nos dañar a una organización o a la vida de las personas. Es decir, creo que salir del campo técnico, porque muchas veces también he visto en directorios donde el CISO va a hablar, pero es un lenguaje muy técnico y no logra ser entendido, digamos, por la otra contraparte. Entonces también creo que el nuevo CISO tiene que animarse a hablar más desde el negocio que desde la tecnología. Muchas gracias, Marcelo. Y ahora cambiando un poco de tema, tengo una pregunta para el senador en relación a las políticas públicas. ¿Cómo afecta, senador, la competitividad del país que los proyectos de ley de la protección de datos personales y de los delitos informáticos no hayan avanzado lo suficiente? ¿Qué opina usted? A ver, antes de dar esa respuesta, quisiera solo hacer un punto respecto del CISO. Yo creo que el CISO debe concebirse tal como se concibe hoy día el CFO. El CFO es el que analiza si un negocio es viable o no es viable desde el punto de vista del presupuesto, desde el punto de vista de las finanzas. Bueno, el mismo rol debe tener el CISO, en el sentido de decir si un determinado negocio o una unidad de negocios es viable o no desde el punto de vista digital y cuáles son los riesgos asociados. Porque como bien decía Sergio, Marcelo, probablemente el daño que se produce no es solo el robo de información o de dinero, sino el daño reputacional que puede afectar todas las unidades de negocio. En consecuencia, creo que es clave eso. Sin perjuicio de ello, creo que también los directorios van a tener que tener personas en su interior que entiendan que la ciberseguridad es parte de la estructura del negocio corporativo y no se supone que el CISO esté instalado, digamos, en un subterráneo lleno de pantallas, claves, malware, sino que es una persona que está inmersa dentro del proceso del negocio. Igual que el Chief Data Officer, van a tener que trabajar muy unidos
porque al final del día un muy buen negocio que puede ser financieramente muy viable, si se transforma en digitalmente riesgoso, o sea, no solo va a afectar a ese negocio, sino puede afectar el daño reputacional de toda la compañía, y eso sí que sería desastroso. Dicho lo anterior, mi percepción es que Chile hoy día tiene un riesgo serio en su competitividad. Vamos a ir de lo general a lo particular. Pensemos que el mundo ya se organizó en materia de protección de datos y también de ciberseguridad. Tenemos el Convenio de Budapest en materia de ciberseguridad, que es el que establece el parámetro de cómo deben ser, digamos, las normas para poder perseguir los delitos informáticos. Chile adhirió a ese convenio y el proyecto de ley de delitos informáticos se demoró casi 10 años en llegar al Congreso. Y ahora ya fue aprobado por el Senado y estamos esperando que la Cámara de Diputados finalmente lo despache. Pero ahí hay un tema muy relevante, vamos a actualizar nuestra normativa y eso va a permitir que muchos países acepten convenios de colaboración con Chile, que hoy día no los aceptan porque consideran que Chile es un país no adecuado en materia ni de datos ni de ciberseguridad. Un segundo aspecto es entender que al final del día el GDPR se instaló como el instrumento con vocación global a nivel mundial. Y hemos visto cómo todas las legislaciones han ido adecuando sus reglamentos, su forma de tratar los datos personales, que está muy ligado con el tema de la ciberseguridad, porque al final del día habla de la privacidad de la información, ¿no? En ese sentido, uno puede observar lo que ocurrió recientemente en Japón, lo que ocurrió en Brasil, que son adecuaciones que se han ido haciendo. Argentina estaba más adelantado en esto, Uruguay también, Chile todavía está en la tramitación. Mi punto es que si Chile no asume que datos y ciberseguridad son elementos que hoy día el mundo exige para las relaciones económicas, vamos a tener perjuicio. Tuve la oportunidad de estar conversando tanto en Europa como acá en Chile, después les invité a Chile, con Vera Jourova, que era la comisionada de justicia de la Comunidad Europea, la ministra de Justicia de Europa, digamos, en su minuto, y que muy elegantemente nos dijo, mire, todo fantástico, todo muy bien, Chile avanzando muy bien, pero si tenemos que renovar el convenio, el Tratado Económico entre la Unión Europea y Chile, datos es un elemento de la esencia, y si no hay ley de datos, no hay convenio. Lo que significa para Chile el tema de los aranceles, de los productos que van y vienen. Pensemos que Chile hoy día exporta, desde el punto de vista económico, cerca de 1.800 millones de dólares en servicios globales, leas informáticos de otra naturaleza. Un reciente estudio de la Universidad de Chile, la Facultad de Economía y Negocios, señaló que si Chile tuviera normas sobre ciberseguridad, delitos informáticos y datos personales, es decir, tuviéramos certeza en la industria, esta cifra podría multiplicarse por 3. Es decir, Chile pasara a tener como exportación de servicios globales e informáticos 5.400 millones de dólares, lo cual nos ubicaría incluso por encima de las exportaciones de la salmonicultura, por ejemplo. Ese es el impacto. Entonces, si Chile no asume con rapidez las modificaciones legislativas que hoy día están en el Congreso y que no siempre tienen las prioridades de los gobiernos ni del Parlamento, bueno, podemos estar perdiendo una carrera que después no vamos a poder subirnos y vamos a quedarnos en la caletera de la economía digital, como decía yo, no en la carretera. Lo digo por un símil, porque al final del día, lo que está pasando en Chile es que hay muchas empresas chilenas que eran proveedoras de empresas europeas que les han terminado los contratos porque esas empresas chilenas no tienen los estándares ni de ciberseguridad ni de protección de datos que exige el GDPR o las normas internacionales. Y en consecuencia, creo que un daño para las compañías chinas. Por eso que, más allá de que la ley salga rápido, que es lo que yo estoy tratando de que esto se apure, digamos, yo llamaría más bien a las compañías a organizarse para tener una autorregulación que supere los estándares de la ley actual y se adecue a las nuevas normas internacionales, porque a lo contrario pueden perder oportunidades de negocio. Muchas gracias, senador. Ahora queremos darle paso a las preguntas que nos han estado llegando del público, durante la transmisión. Esta va para ti, Sergio. Dado que tú te relacionas mucho con las empresas, ¿has notado que hay interés en capacitar a los trabajadores? Los que muchas veces son, sin saberlo, la puerta de entrada para los hackers. Yo creo que sí, y quiero responder a esa pregunta en varios niveles. Como hablamos antes, el tema de la cultura es importantísimo, por lo tanto, cómo las organizaciones educan a los empleados, a los colaboradores. Desde entrenamientos formales, también hemos visto en algunas empresas, una especie como certificación interna en temas de seguridad para los distintos empleados. También pruebas en las cuales se hace mucho, nosotros mismos en Microsoft y también en organizaciones en las cuales se les envían intencionalmente correos de phishing que las mismas personas de las áreas de seguridad, justamente para ver si las personas están ya
tienen mayor manejo para identificar justamente los sitios que son de phishing. Por lo tanto, yo creo que sí es algo que estamos viendo y que cada día vamos a ver más. Y quería pivotear un poquito el punto, y que creo que hoy día, sobre todo en el momento en que estamos y para lo que se viene más adelante, creo que el tema de skilling o cómo desarrollamos habilidades en las organizaciones es tremendamente importante. En un mundo en el cual cada día más, desde que una idea nace hasta que se tiene que desarrollar, pasan meses, pasan semanas, pasan días, o desde que se inventa una nueva tecnología hasta que realmente está en el mercado, es muy pequeño el tiempo. Yo creo que es muy importante que las organizaciones ellas mismas tomen como un rol fundamental cómo van entrenando a sus empleados. Más que simplemente, como era el modelo tradicional muchas veces, que, oye, necesito un especialista en algo y lo voy a contratar afuera. No, la pregunta es cómo hoy día lo invierto. Y mirando lo que se viene en el mundo post-pandemia, creo que cómo le damos las habilidades a las distintas personas para que puedan emprender ya dentro de las organizaciones o fuera de organizaciones, creo que es tremendamente importante. Por lo tanto, es una respuesta un poco larga, una pregunta corta, pero mi respuesta sería sí. Creo que estamos viendo que las compañías están entrenando cada día más a sus trabajadores, pero sin duda que tenemos que hacerlo más y más agresivamente para poder enfrentar lo que viene más hacia adelante. Muchas gracias, Sergio. Bueno, nos han llegado varias preguntas, pero se nos acaba el tiempo, así que les tengo una última pregunta para Marcelo y para el senador. Aquí dice, hay empresas extranjeras que le están pidiendo a sus proveedores en Chile que les avisen en 24 horas si hay un breach de seguridad. ¿Cuánto tiempo es razonable? En 24 horas uno no sabe lo que está pasando y es difícil comunicar algo del estilo no sabemos nada. ¿Quién parte? Voy yo si quieres. A ver, sí, eso generalmente fue un punto de discusión. Incluso me acuerdo cuando fue lo del Banco de Chile, también se discutió bastante en realidad, y de hecho hubo ciertas guías o normativas que salieron de la CMF en realidad en relación a eso. Lo importante es, cuando hay una brecha de seguridad, hay que activar un protocolo y ese protocolo tiene que estar establecido y en realidad en algún minuto, puede ser 24 horas, puede ser, digamos, 72 horas, como dice la GDPR, hay que informar al afectado, en realidad. De hecho, en realidad, un punto que me llamó la atención de lo que ocurrió la semana pasada fue que, en realidad, ese protocolo, no sé si realmente funcionó o si efectivamente hay un protocolo para todos los ciudadanos que teníamos ahí datos en la comisaría virtual o en las bases de gobierno digital. ¿Cuál era el protocolo para informarnos de que habían sufrido, digamos, un ataque de ciberseguridad más allá de la discusión de la contraseña o no? Entonces, lo importante es dejar, digamos, que existe un protocolo, dejar que efectivamente se investigue. ¿Por qué? Porque lo que ocurre generalmente con estos ataques masivos que son a veces complejos de detectar, bueno, seguramente Sergio tiene mucha experiencia porque Microsoft tiene un equipo de expertos que se dedica justamente a cuando hay un incidente complejo, bueno, hay que analizar un montón de cuestiones, no solamente la parte más forense, digamos, qué es lo que ocurrió, sino también hay que asegurarse que el atacante no siga dentro, en realidad, porque uno de los grandes problemas que muchas veces vemos con un ataque o digamos, con una brecha de seguridad es que hay un ataque que tiene como objeto ser un distractor de algo mayor, ¿no? Entonces, es un tema que es discutible. Yo te diría que 24 horas, como opinión muy personal, parecería en realidad poco tiempo para poder dar un informe completo de qué fue lo que ocurrió. ¿Sí? Pero sí, hay que avisar a una autoridad de manera rápida. Esa autoridad tiene que tener una actitud de colaboración, de poder ayudar a esa organización que sufrió ese ataque. Y bueno, y si en algún minuto hay que presentar un informe forense, dando un poco las causas, las consecuencias, etcétera, ¿sí? Pero
Es una buena pregunta y es un tema que generalmente en todas estas iniciativas que bien comentaba el senador, cuando se publicaron estas leyes de protección de datos personales, es un tema que generalmente tiene una larga discusión. A ver, yo diría que primero, creo que 24 horas es insuficiente para poder tener un análisis acabado respecto del origen, la magnitud, las eventuales consecuencias de una eventual brecha de inseguridad o ataque. La legislación comparada en general habla de 72 horas. En otros casos no establece un plazo, no obstante señala que la obligación de reportar tanto a la autoridad administrativa como también en algunos casos a los afectados. En el caso del proyecto de ley nuestro, que está en el Senado, contempla ambas situaciones, la obligación de reportar a la autoridad y también la obligación de reportar, en el caso que sean datos sensibles o económicos, bancarios o comerciales, a los afectados, los titulares de los datos. El objetivo al final del día es que el titular del dato, el dueño del dato, no el responsable, no el que lo administra, tenga información respecto de la naturaleza de una vulneración en un tiempo que le permita eventualmente adoptar medidas o autoadoptar medidas de seguridad. Por ejemplo, poniendo el caso concreto de lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso del gobierno digital. Algunos de nosotros cambiamos inmediatamente la clave única. A lo mejor no era necesario, pero el solo hecho de tener esa información, que dicho sea de paso, salió una información atrasada, porque todos nosotros nos enteramos a partir de una filtración que se hizo de esa información. Ahí lo que debió haber ocurrido es que el encargado de gobierno digital no solo hubiese hecho la denuncia en tribunales, sino que adicionalmente hubiese reportado, hubiese dicho que hemos tenido un problema de vulneración de nuestra base de datos que ha puesto en riesgo la seguridad de X cantidad de claves únicas. Y será el propio usuario el que eventualmente puede decir, mire, ¿sabe qué? Como es mi dato y puede ser mal utilizado, yo adopto medidas de seguridad, es decir, se transforma en un coadyuvante del sistema. Esa es la importancia. Aquí, a propósito del Banco de Chile, y a propósito de la primera pregunta que planteaba Claudia, yo creo que efectivamente somos tremendamente reactivos. Y cuando ocurrió en el Banco de Chile, la CMF de entonces dijo, tienen que reportarme todo dentro de las 24 horas. Y yo creo que, la verdad, sacó una RAN en ese sentido. Y mi percepción es que, dada la experiencia internacional, y habiendo conversado con los encargados de ciberseguridad de varias instituciones financieras y consorcios internacionales, 24 horas no es un plazo suficiente para tener claridad respecto, como decía al principio, del origen, la magnitud y las eventuales consecuencias. No obstante, lo que sí tiene que quedar meridianamente claro, uno, es la obligación de reportar a la autoridad, dos, de comunicar al titular del dato cuando hay un riesgo real para él, y en tercer lugar, que se establezcan que esa notificación no pueda pasar del tiempo necesario para tener la magnitud. Ahora, para finalizar, también es importante señalar que en general lo que nos está ocurriendo en Chile es que cuando hay una brecha de inseguridad, los responsables o las instituciones responsables tratan de bajar el perfil. O sea, cuando tenemos que el Banco de Estado dice, no, está todo controlado, pero resulta que 48 horas después seguían adentro, digamos, el malware y aparentemente había estado cerca de 2 semanas, bueno, esto era un problema más complicado. Cuando se dijo, no, está todo normalizado, y vimos que habían situaciones que muchas sucursales no podían funcionar, e incluso los correos electrónicos internos estaban con complicaciones, bueno, eso es un problema. No es alarmar a la ciudadanía, pero tampoco se trata de decir, mire, no pasó nada, sino que es dar una información con un protocolo ex ante, de decir, mire, esto fue lo que ocurrió, esta es la magnitud, estas son las consecuencias y estas son las medidas que estamos adoptando. Con eso creo yo que la industria y los ciudadanos, los titulares, nos quedamos mucho más tranquilos en esa materia. Bueno, muchas gracias, senador. Muy interesante. Se nos está acabando el tiempo, ¿sí? Me gustaría complementar un punto de lo que decía justamente Marcelo y el senador. Yo creo que hay como 3 partes en esta conversación. La primera es, desde que se detecta un incidente, yo creo que mientras antes se puede informar al regulador correspondiente o al ecosistema, yo creo que es importante. A veces vemos un ataque en una organización y mientras está ocurriendo, los criminales buscan atacar semi en paralelo a otra. Por lo tanto, ¿cómo se comparte? El hecho que uno está viviendo un incidente, yo creo que eso sí podría ser mucho más rápido.
Después viene el tema de saber exactamente cuál es el nivel de compromiso que tengo. Eso efectivamente puede tomarnos tiempo y a veces más largo todavía. ¿Sabe hace cuánto estoy comprometido? Nos ha tocado ver en Chile algunas organizaciones que han tenido 5 meses, 6 meses adentro de organizaciones criminales. Por lo tanto, es un trabajo que requiere, obviamente, mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero se puede saber. Entonces, separando lo que es el momento de informar el tipo de incidente que tengo, y después el informe total, yo creo que ahí pasa más tiempo. Y un tema que es súper importante, y vuelve un poco a la parte de la privacidad de los datos y la responsabilidad que uno tiene cuando está almacenando los datos de las personas, es que en cuanto la organización sepa que tuvo un compromiso que puede afectar potencialmente la privacidad de las personas, yo creo que tiene la obligación de hacer disclosure directamente a la persona afectada. Yo creo que ese es un estándar también de oro que queríamos tener. Puede ser 24, 62 horas, puede ser 48, lo que sea, pero sí, mientras antes mejor, porque eso puede agravar justamente el problema. O sea, hoy día a una persona le roban, en una organización, le roban la clave, la password, puede tener un tremendo impacto, de hecho, de por vida para la persona. Por eso es tan importante obviamente, ser un buen custodio y en cuanto hay un breach, informar justamente a las personas para que puedan tomar las medidas necesarias para poder mitigar al máximo posible el incidente. Claudia, para terminar una cosita, yo sé que se nos va el tiempo, pero creo que el país, el mundo y el país avanza rápidamente hacia un sistema donde el consumidor, el ciudadano, pueda diferenciar entre el buen tratador de sus datos y el mal tratador de los mismos, el que tiene buena ciberseguridad y el que tiene mala ciberseguridad. Y probablemente, en un tiempo no muy lejano, vamos a ver, por ejemplo, que uno como ciudadano va a poder tener una especie de sello en un determinado servicio digital para saber si cuando yo entrego mi dato, ese dato va a estar encriptado o no va a estar encriptado. O sea, en definitiva, podríamos empezar a exigirle, digamos, a las compañías de e-commerce que me digan con un candadito, como tiene la industria financiera, si son seguras o no desde el punto de vista de la ciberseguridad. Eso nos va a dar mucho más tranquilidad, porque hoy día cuando uno compra online y uno entrega los códigos verificadores de su tarjeta de crédito, la fecha de expiración, etcétera, no sabe si esa información va a quedar almacenada en una base de datos encriptada o no. Y ahí yo creo que es muy importante dar vuelta para crear un incentivo positivo a que mientras más medidas de ciberseguridad se conozcan, más tranquilidad va a haber en el sistema y, como decía Sergio, la confianza finalmente es la que permite hacer buenos negocios. Muchas gracias, senadores. Entonces nos quedamos con ese mensaje final de ciudadanos y consumidores más empoderados, que tengan conciencia de cómo se están tratando los datos. También ahí nos quedamos con las empresas, cómo reaccionar, cómo proactivamente desde el diseño poder tener medidas de ciberseguridad. Y bueno, como les iba comentando, se nos va acabando el tiempo, nos han llegado varias preguntas, ha estado muy interesante. Pero ya finalmente agradecerles a ustedes, a nuestros panelistas, por compartir sus interesantes puntos de vista y también a todos los que nos han seguido en la transmisión. Así que finalmente les quiero aprovechar y de invitarlos a todos los asistentes a que puedan el próximo 29 de octubre poder también sumarse a nuestro otro webcast que tenemos, que es muy interesante de EY, que habla sobre la analítica avanzada y cómo esta es una aliada a la reducción de los costos. Así que para los que se quieren inscribir y que están viendo este evento desde nuestro sitio web, solamente tienen que ir hasta el final de la página y hacer clic en el link de la inscripción. Y para los que nos están viendo en EMOL TV, tienen que hacer clic en eychile.cl, nuestro sitio web, y dirigirse a la sección de webcast EY. Así que nuevamente agradecerles, muchas gracias a todos por su participación, esperamos que nos sigan acompañando con futuras iniciativas como esta y bueno, que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.